ese espacio tan genial que existe en la vida que se llama el chat de papás. Bueno, el que no haya sido expuesto a eso Yo estoy esperando que a mí no me toque. Yo siento... no sabe lo que se está... Que también es Siento comúnmente mucho llamado, la noche. pero que muchas veces es llamado el de mamás. Claro. Aunque haya papás ahí metidos, muchas veces se conoce como el de mamás. Yo me negué todo el tiempo que trabajé en el ministerio a ponerme una corbata. Y era porque era mi símbolo de algo tengo que mantener de mi vida. Y es mi papá nunca se puso una corbata, yo no me voy a poner una corbata por nada del mundo. Ya hoy en día no tengo problema con eso, pero al principio sí, porque lo veía como un símbolo. Yo empezaba a entender que los amigos míos que hacían esta movilidad se empiezan a tatuar. Y es como una forma de decir algo, no lo sé. Yo no sé si voy a ser modelo, o voy a ser diseñadora, o voy a ser trapecista, o bueno, lo que sea, yo no sé qué voy a hacer cuando grande. Es muy conmovedor, yo lo he visto 5 veces y todas las veces termino con lágrimas en los ojos porque conmueve mucho y se conecta uno con toda su historia. Usted me preguntaba cuál es su personaje favorito. Creo que todas las historias son favoritas, todas. Yo le dije que me iba, ¿no? Que iba a independizar. Y usted pensó que yo le iba a decir, no, papi, no vaya. Yo le dije, no, hágale. Si uno nació aquí o allá, tiene una vida distinta, no por su esfuerzo, no por su capacidad, sino simplemente por la cuna que tuvo. Es una historia difícil. Es algo en lo que tenemos que trabajar juntos, todas en Colombia, porque realmente tengo fe. Eso es lo que me deja la película a mí. Bienvenidos a nuestro video podcast El Juego de la Vida, una alianza entre la película del mismo nombre y la iniciativa TRIS de la Universidad de los Andes. En TRIS investigamos, enseñamos y divulgamos para incidir en las conversaciones públicas sobre desigualdad. El Juego de la Vida es una película que conmueve, que invita a pensar y que abre conversaciones. A algunos les permite ponerse en los zapatos de otros. Otros se verán reflejados en los protagonistas. Esta serie toma la película como un pretexto para hablar de Colombia. Andrés Ruiz es director de la película y mi compañero en esta serie y recorrió el país para escuchar muchas historias de vida. Andrés es periodista y director de comunicaciones estratégicas de la Universidad de los Andes. Yo soy Leopoldo Ferguson, profesor titular de la Facultad de Economía y codirector de TRIS. Hola Andrés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas nos oigan, a qué horas nos vean. Hoy estamos además con 2 invitados muy especiales. Empiezo por mi invitada favorita, Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes. Es doctora en Economía de la Universidad de Nueva York, economista de la Universidad de los Andes y además muy involucrada en la película, en la investigación, estuvo en la ELCA todo el tiempo. Y además me acompañó además en los comités editoriales de guión, entonces tiene mucho que contar. Y Andrés Moya, que es PhD en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de California y economista de la Universidad de los Andes y que tiene un programa maravilloso que se llama Semillas de Apego, con el que además también por ahí hice un documental, por ahí le hago publicidad, que se llama Visionarios y que tiene una historia también muy chévere que contar. Sin duda, es un lujo tener a Raquel y Andrés acá. Mil gracias por acompañarnos. Realmente invitados súper fantásticos para hablar de esta película. Pero antes de que nos hablen desde sus perspectivas como expertos en un montón de temas que son súper importantes, lo primero que quería hacer era preguntarles, recién salidos de ver esta película, si ustedes se encuentran con un amigo, ¿qué les dirían en un minuto sobre su impresión de la película? Número 1. Y número 2, si tienen un personaje favorito, ¿por qué no nos cuentan quién es y por qué? Gracias, Leopoldo y Andrés, por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con este colega mío sobre este proyecto que es de todo mi corazón. A ver, Leopoldo, le diría a alguien que veo este es un retrato del país que habitamos, un retrato de la resiliencia, la profunda humanidad y la gran fortaleza del colombiano después de años y años de conflicto social. Y son esas muestras de optimismo y esperanza que a mí me llenan de eso, también de esperanza. Creo que esto es posible. Creo que este país debe trabajar mucho más duro para lograrlo, pero esta película me llena de esperanza sobre los caminos, las trayectorias y las estrategias de los colombianos para vencer las dificultades. Y yo, gracias Leopoldo y Andrés también y por estar acá con la rectora compartiendo, y creo que comparto mucho el mensaje y la película es Colombia. Y tal vez una de las cosas que más me impactó es que en un momento de muchísima polarización, de muchísimas distancias, divisiones,
de diferencias en la película. Hay muchas conexiones personales. Creo que cada persona que ve la película se puede identificar con un personaje, con una historia. Son las historias que también cuenta Andrés de su historia familiar, y todo el tiempo hay estas referencias a una historia que es conjunta, a unas tristezas que son conjuntas, a unos traumas que son conjuntos, pero también a muchas historias de resiliencia y de cómo en Colombia pudiéramos aprovechar todas estas historias, toda esta fortaleza para salir adelante y para pensar en un proyecto común. ¿Y se animarían a decir una historia, un personaje, algo que haya sido particularmente importante para ustedes en la experiencia de haber visto la película? Leopoldo, cada historia tiene su encanto, pero quizás a mí, por mi vida, por ser mujer, pues me encanta la historia de Angie y Daniela, Ujú. porque ellas sufren una transformación muy grande a lo largo de la película. Pasan de ser niñas e hijas a ser madres que luchan a su vez por sus hijos, con historias que no fueron fáciles, pero en ambos casos, de alguna manera, cada una de ellas resuelve sus retos de pobreza y sus retos de vida a través de mucha resiliencia, mucho esfuerzo y una gran valentía de mujeres que luchan por lo que quieren. Entonces, pues me llega mucho al corazón, por supuesto, esa historia. Sin duda, son realmente impresionantes todas las mujeres de la película y en particular estas dos. Andrés, Y para mí, conectado a la historia de Mildred, creo que también refleja mucho otra lo que supermujer, son. sí. Es una supermujer, porque es una persona que sufre un desplazamiento por un desastre natural en Gramalote, que pasa por las duras y las maduras, pero siempre con una fortaleza para cuidar a sus hijos. Entonces ahí está el tema del cuidado, de cómo muchas de las consecuencias de estas desigualdades, de la pobreza, de los desastres, recaen sobre las mujeres. Y la historia de Mildred, de pasar de estar vendiendo sus antipastos Sí. en Cúcuta, de hecho creo que es en Villa del Rosario, y después ahora trabajar en una institución estatal en Colombia y ver florecer también a sus hijos detrás de ella, creo que es un reflejo de lo que es Colombia y el poder de las mujeres. Yo quería preguntarles, le contaba a Leopoldo que cuando yo presenté la película por primera vez con ustedes, pues yo tenía muchos nervios de cómo la iban a ver los economistas que generaron todas estas cifras y estos análisis, que pues yo les quité las cifras en la película y solo dejé las historias. ¿Cómo vieron reflejadas ustedes sus investigaciones? Como lo que ustedes han trabajado tanto tiempo, digamos, desde un campo distinto, ¿cómo lo ven cuando es un relato prácticamente periodístico o cinematográfico más bien? Pues Andrés, para mí esa experiencia de acompañarte también en el comité de producción, todas las conversaciones que transcurrieron para llegar a lo que es el juego de la vida hoy, fue muy transformador, la verdad, porque pues yo duré 10 años dándole a mi computador datos y datos y datos para tratar de entender qué era lo que pasaba en Colombia, cómo las familias avanzan y responden a choques no esperados, qué pasa con los niños en los hogares, qué pasa con los jóvenes, qué pasó en la ola invernal. eh, y estar viendo la película me hace entender lo que es profundamente humano, ¿no? La persona que está detrás del dato. Los investigadores no siempre estamos conscientes de eso. Y eso pues me ha parecido una experiencia transformadora para mí como investigadora y como economista, entender el corazón de los datos. Entonces, pues me pareció interesante. Claro que es la película muy distinta de una investigación y de los papers que escribimos en las universidades, pero me hizo pensar en la importancia que tiene para el investigador ir más allá del dato, entender qué es lo que está pasando en una intervención, en una comunidad, regresar como a lo profundamente humano me pareció espectacular como ejercicio para mí en mi profesión. Y para mí creo que fue muy especial porque yo tuve la fortuna de recoger datos para mi tesis de doctorado en municipios cercanos a los municipios de la ELCA, e ir a algunos de los municipios de la ELCA. Algo pasa, hay unas historias en Chinú. Yo estuve allá en Chinú recogiendo unos experimentos sobre expectativas, cómo el conflicto, los desastres estaban afectando las aspiraciones de las personas, cómo se veían hacia el futuro.
Entonces, primero fue muy bonito como evocar ese momento en donde yo estuve ahí también recorriendo todos los municipios, recogiendo los datos, pero conectando con lo que mencionaba Raquel, para mí mucha de mi agenda de investigación ha sido informada precisamente por esas historias. Llego en distintos momentos con una pregunta de investigación, salimos a campo, pero es hablando con las personas que eso empieza a generar otras preguntas. Semillas de Apego nace de hecho de esas investigaciones que yo hice en el doctorado en Tierra Alta, en Chinú, en el área del sur del Tolima. Y son esas historias las que empiezan a informarle a uno más las investigaciones. Y creo que acá es ese poder de los datos. Los datos son muy importantes y en términos de política son muy importantes, pero cómo complementamos esto con las historias y cómo vamos aprendiendo, cómo nos vamos poniendo los zapatos, cómo que entendemos lo que es esa Colombia para generar mejores investigaciones e investigaciones que tengan impacto. Andrés preguntaba ahora sobre cómo esto les recuerda o les informa o les complementa lo que ustedes conocen como economistas, ¿no? Y aquí hay que decirle a la audiencia pues que Raquel es rectora de los Andes, pero es experta no colombiana, sino internacional en temas de primera infancia, reconocida por ser pues una de las economistas más destacadas en entender la importancia de la primera infancia para el desarrollo de las personas. Y usted comentaba lo que ha trabajado Andrés Moya en Semillas de Apego, es un programa que ha recibido todos los reconocimientos, los apoyos internacionales al pensar en cómo apoyar a mujeres que están en circunstancias muy difíciles para que puedan cuidar mejor de sus hijos. Y ustedes dos escogieron como sus mejores historias las historias de mujeres cuidadoras en circunstancias súper desafiantes, logrando cosas impresionantes. ¿Por qué no nos cuentan esas historias? Un poco juntando esto que nos acaban de decir, al final los datos nos importan es por las personas. Entonces estas son una forma muy interesante de resignificar los datos a la luz de las historias, pero ¿cómo pueden ustedes también resignificar estas historias a la luz de los datos que han visto en sus investigaciones? Pues se ven clarísimamente, Leopoldo. Entonces, de la primera infancia, sabemos que lo que pasa entre los 0 y los 6 años de edad es lo que uno es como persona por el resto de su vida. O sea, si uno ya tiene hijos de 7 años, olvídese. Te lo pregunto para un amigo. Pero más o menos sí. Y pues uno ve las grandes dificultades primero de jóvenes adolescentes con hijos en la película. El reto de no tener apoyo de un esposo, padre, o sea, mucha ausencia de padres se ve también en la película clarísimamente. Todos factores que tienen un gran impacto sobre el desarrollo temprano. Pero, de nuevo, una gran resiliencia de esas mamás solitas, jóvenes, con trabajos muy complejos, que sacan adelante a sus niños. Entonces, esto a mí me muestra que, claro, la primera infancia requiere una política pública muy profunda de cómo acompañamos a las mamás trabajadoras solas, sin padres, a que puedan trabajar y poder darle a sus hijos una vida digna, pero también la enorme capacidad de esas mujeres de apoyarse también en su contexto familiar. Eso se ve también en Chinú, en ese grupo de mujeres todas que se apoyan con sus hijos, etc. Pero para mí es claro, Leopoldo, que la necesidad de esa política pública es inminente. Esa es como una promesa que le debemos a nuestra sociedad ante el cambio de la empleabilidad de las mujeres y los fenómenos como el embarazo adolescente. Creo que es muy importante tener una política de primera infancia en Colombia que sea prioritaria, que invierta, que priorice la calidad, y creo que eso nos lo estamos debiendo todavía. Y es clarísimo en la película y en estas historias de vida lo difícil que es para esas mujeres jóvenes sacar adelante sus propias vidas para que sus hijos tengan una vida digna. Entonces, es un gran reto de política pública de este país que se refleja evidentemente en casi todas las historias de la película. Sin duda. No sé si Andrés... Y en esos retos estaba pensando un poquito como en la evolución de las políticas y de las prioridades. Cuando sale la primera ola de ALCA viene mucho de
del establecimiento de la política pública con los programas de Cero a Siempre, con programas que, por ejemplo, ha evaluado Raquel con los centros de desarrollo infantil. Pero la película lo que resalta precisamente es este tema del cuidado, en donde hay unas desigualdades muy profundas. Y hay unas desigualdades muy profundas en la presencia de padres, en la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de información, acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación. Y mucho de esto acá en las historias que son muy bonitas, que son de resiliencia, que son de esperanza, son como estas mujeres logran, en cierta forma, a pesar de todas las circunstancias, rodear a sus familias, esforzarse de nuevo vendiendo los antipastos, teniendo el billar, a pesar de que el billar en algún momento evoca historias de violencia, trabajando en la plaza de mercado a las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mucha resiliencia, pero también podemos pensar en que no debería ser así. Y que esa política, de nuevo, no es solo en los servicios que destinamos directamente a los niños y las niñas, sino cómo podemos fortalecer estos sistemas de cuidado. Porque vienen unos costos muy grandes para las familias y sobre todo para las mujeres, para poder tratar de romper esas trampas de pobreza, para poder generar que los niños y las niñas crezcan con otras oportunidades sin estos costos. Y eso también conecta con otra cosa, y es que hay también una desigualdad en la exposición a estos choques. Todas las familias, casi que todas las familias de la película, tienen choques, desastres climáticos, de salud, de violencia. La violencia está generalizada en todos los lugares en la película, incluyendo las historias de nuestro director. Entonces, creo que eso lo que resalta es cómo podemos pensar en estas políticas de protección social, sistemas de cuidado, para que podamos fortalecer esas capacidades de resiliencia, pero que los costos no sean tan grandes. Yo hablaba con Leopoldo también de que, pues, durante este tiempo en la película, pues he tenido una relación muy cercana con la Facultad de Economía en general y especialmente con Raquel, porque además fue como la primera persona con la que tuve conversaciones profundas de vida por la investigación que ella hacía sobre la diferencia de los 0 a los 6 años, que en mi caso pasó, soy el mayor y de los 0 a los 6 años exactamente tuve una muy buena vida. De ahí fue que ese año para adelante entonces le afectó fue a mis hermanos. Los 6 hermanos extras que tuve después, ellos tuvieron otras condiciones de vida y eso cambió todo en mi familia. Pero hay otro tema que quiero tocar porque con Raquel lo hablamos hace tiempo, cuando yo era periodista con ella, entrevistándola por ahí cosas, y es el embarazo adolescente. El embarazo, mi mamá era adolescente, me tuvo a los 14 años, creo que aplica como adolescente, muy adolescente. Entonces, y eso sí cambia mucho, y cambia mucho la relación hijo-madre, pero en las cifras, ya ustedes al verlas en la película, lo que significa el embarazo adolescente, viendo la historia humana de cómo reacciona una Angie, hablo de la Angie de Don Carlos de Abastos, o cómo Daniela reaccionan cuando tienen estos hijos. A veces lo que yo me encontré en campo es que incluso el embarazo no es que fuera no planificado, es que era como un escape, Daniela lo usó un poco como escape, yo creo, y ¿qué se siente al ver la historia y ver la persona, como verla crecer además en pantalla y ver esas cifras que ustedes tenían ahí, el embarazo adolescente que les generó? El embarazo adolescente, Andrés, tiene unas repercusiones supremamente complejas sobre la vida de esas niñas. O sea, 14 años uno es un niño. Porque limita su proceso educativo y por lo tanto, pues cualquier esperanza de tener como una vida digna después para ella y para sus hijos. Es una trampa de pobreza muy difícil de quebrar. Y dentro de la película hay varios de estos casos que son muy conmovedores, la verdad. Como bien dices tú, en las épocas el embarazo adolescente ha cedido en Colombia de manera significativa, pero cuando empezamos la película estábamos en los niveles más altos de embarazo adolescente en Colombia, cuando empezó la encuesta, más bien. Y es verdad que había un fenómeno que es muy interesante, y es que las mujeres veían que como que no tenían futuro y tenían hijos. O sea, el único logro de vida que podían garantizarse ellas mismas era tener hijos. Y también un poco por todo el contexto socioeconómico de Colombia, los hijos son como un seguro de vida para muchas familias también. Entonces pues yo tengo un hijo para que el hijo después me pueda sostener a mí cuando yo estoy en la tercera edad o soy mayor. Entonces,
hay unas trampas que son como dobles y triples porque ahí es, tengo un hijo porque es la única forma en que podría tener eventualmente una vida digna, pero es imposible salir de ese ciclo de pobreza después. Entonces, y el embarazo adolescente es un fenómeno que es muy difícil de mitigar con política pública. Entonces, ha habido toda suerte de intervenciones y es realmente muy complejo. La otra cosa es que está esa película, tú te debes acordar, algo como El Águila, en donde se ve también claramente que las niñas así jovencitas quieren protección de jóvenes que están en malos pasos, lo voy a llamar, en cosas ilegales, porque esos jóvenes las pueden proteger, etcétera. Entonces la prescripción de políticas públicas es muy difícil. Ellas están buscando protección, reconocimiento a través de sus hijos, seguro de vida para el futuro, y hasta el día de hoy no hay política pública o intervenciones o programas que sean suficientemente exitosos. Hay uno que a mí me gusta mucho que es el fortalecimiento de competencias socioemocionales, o sea, la capacidad de decir que no, la capacidad de entender también en el largo plazo las consecuencias de sus decisiones tempranas, algo que las adolescentes todavía no tienen cuando están en esos procesos. Entonces es un problema, Andrés, muy difícil, y en la película para mí es clarísimo que es un problema complejo, difícil de resolver, que efectivamente tiene unos impactos muy grandes, ¿no? Porque se ve también en la película que Angie prioriza su educación y Daniela, sobre su maternidad, le tocó trabajar mucho más duro para poder salir adelante. Entonces ahí se confirma que esto es duro y que esto es un fenómeno muy difícil de atender a través de intervenciones y política pública. Y son muchos casos que aparecen en la película, ¿no? Y en distintas regiones. Y le bajamos. Y le bajamos. Sí, sí. Pero entonces es como esto es un fenómeno que es prevalente, que ha venido bajando, pero que es difícil de combatir. Y hay otra dimensión acá que es la adolescencia es un proceso también muy importante para el desarrollo humano. Y hay muchos procesos en el desarrollo del cerebro que se llama el control de impulsos, las habilidades socioemocionales. Entonces, que no se han formado. Que no se han Andrés, formado. todavía. Entonces, en la adolescencia, por ejemplo, hay mucha toma de riesgos porque no hay procesos cerebrales que no se han fortalecido, y ese aprendizaje es fundamental para lo que viene a lo largo de la vida. Muchas de ellas se tienen casi que saltar esos procesos. Lo otro es qué implica esto sobre sus identidades y sobre sus aspiraciones, en cierta forma, y esto lo vemos en Semillas de Apego. Muchas de ellas piensan que pues, es que su rol en el mundo y su identidad es ser mamá, y no hay nada más. Entonces yo trabajo, y Daniela hay una cena en donde está levantándose a las 4 de la mañana, dejando un sándwich para irse, el niño crece solo. ¿Qué implica esto para el niño? ¿Qué implica esto para la mamá? ¿Qué implica esto en cómo se va hacia el futuro, en lo que ella puede lograr? Pero volviendo al tema del optimismo, en todas estas historias, al final hay algo como de reconfiguración en donde empiezan a ver un poco la luz, en donde empiezan a ver cómo están manejando esto de otra forma. Pero ¿cuál hubiera sido la historia si hubieran tenido acceso a otra información, a apoyo, a recursos, a oportunidades? Al final, si hubieran tenido acceso a oportunidades, ¿cómo hubiera sido la historia de ellas de poder ampliarse un horizonte y lo que implica para ellas, para sus niños, pero para la sociedad como tal? En estas conversaciones con Andrés hemos hablado sobre cómo la película transmite dos nociones de desigualdad que son inquietantes. La primera, que por supuesto el título hace referencia directa a eso, es la desigualdad de oportunidades, el hecho de que las personas simplemente, a algunos les toca una mano muy buena y a otros una mano muy mala, y en países tan desiguales como Colombia la brecha puede ser muy grande entre la mano buena que le tocó a uno y la mano muy mala que le tocó a otros. Y creo que esto que están ustedes comentando es precisamente cosas que tenemos pendientes de hacer como sociedad para contrarrestar un poco esas diferencias. Pero pensando de nuevo en el tema de la mujer y en la importancia del cuidado en la primera infancia, las dificultades de estas mujeres que terminan encontrando en la maternidad como el único camino que tienen disponible para obtener un reconocimiento, surge otra noción que para mí es incluso más inquietante de desigualdad, que es la desigualdad más esencial, que algunos llaman relacional, de ser considerado con la misma consideración. Y un poco hay una
inequidad contra las mujeres que se ve en en la película cuando Andrés como narrador dice, no, yo venía a visitar estas familias y hombres iban y venían, las mujeres estaban siempre firmes ahí apoyando y todo. O hay una escena en donde Mildred, una de las supermujeres de las que hablamos, le dice a sus hijos, bueno, pues aquí más o menos logramos, somos unos duros, salimos adelante. Me equivoqué un poco con el papá, qué pena ahí. Y todos se ríen, se lo toman con humor, que también es una imagen de resiliencia impresionante. Y siguen adelante. Pero la más impresionante de esas, que me parece a mí, es cuando la abuela de Daniela y Angie, de tus personajes favoritos, Raquel, dice en un momento, oigan, cuando yo me di cuenta que las mujeres son iguales de valiosas que los hombres, para mí fue como un shock. Entonces te quería preguntar también, Raquel y Andrés, lo que nos quiera complementar, esos temas de desigualdad de género en Colombia que se ven muy palpables en la película y que tienen mucho que ver con la necesidad de estos programas. ¿Cuál es tu lectura a partir de la película, pero también a partir de las cosas que conoces de la realidad colombiana? Uy, sí, ese componente fue muy impactante para mí, Leopoldo, porque sí, tú ves allá en Chinú los señores sentados todo el día tomando un poco de viento y las señoras muela que muela. Trabajan ellas dicen los salarios, ¿no? Trabajan por un peso todo el día en fincas, caminando lejos y los hombres muy cómodos. Entonces yo creo que esas brechas de género, efectivamente, Leopoldo, son otra fuente de desigualdad muy significativa. Yo siempre cuento, Leopoldo, de mi historia que mi papá es bastante progresista, entonces yo crecí sintiendo que yo era igual. El Eso descubrimiento me hizo que- pensar mi papá todo el tiempo. La importancia de que hubieras descubierto eso cuando eras niña y no cuando eras una abuela, como le pasó a la abuela de Daniela y Angie. Exacto, pero Leopoldo, yo llegué a este cargo y me llegó todo el machismo. Entonces no me salvé en Sí. todo caso. Y digamos, viviéndolo también personalmente, entiendo la gran barrera que significa eso. Porque es otra barra, es otra exigencia, es otro trato y eso también, o sea, si a mí me pone barreras, ahora digo, Dios mío, Sí, claro. una mujer es más vulnerables en condiciones más precarias, ¿cómo sobreviven estos retos? Entonces, me ha parecido realmente muy significativo porque a través de mis propios ojos digo, esto es difícil de cambiar, pero debemos comenzar. Y ahí seguro que Andrés va a estar de acuerdo conmigo. Y esto vuelve a ser a través de la primera infancia, Leopoldo. No se me ocurre otra manera de lograrlo. Porque si no nos vamos a tardar 100 años en hacer ese cambio cultural. Pero si todos los padres tuviéramos la conciencia de crearlos, de irlos criando y formando más neutros al género, esta sería otra historia. Entonces, pues, claro, por allá en Dinamarca, en Finlandia, eso es otra cosa, pero las cosas que han funcionado allá tienen que ver con currículos neutros al género. Y los niñitos en la adolescencia no distinguen entre empleos masculinos y femeninos, o sea, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y yo creo que es posible una crianza distinta. Entonces, la mía, la Sofía, a los 2 años ya estaba peleando porque ella no tenía la sillita rosada. A los 2 años. Y yo, entre los 0 y los 2 que yo la tuve en la casa, ella no se ponía un rosado. Ella se vestía de café, de azul oscuro, de negro, con esta mamá. Y entonces es algo que se dispara muy rápidamente y que es muy difícil también pero yo creo profundamente en que si uno hace esto desde temprano, de los 0 a 6, sería posible en un par de generaciones una transformación cultural que podría ser muy significativa. Pero el tema de las oportunidades es muy grande. Entonces, yo tengo un privilegio que me permite llegar a posiciones como esta. Pero muchas mujeres no tienen el trabajo que quieren porque tienen esa brecha tan grande que enfrentan. Y las conozco. Claro. Y las he visto y las he tratado de ayudar. Y es una barrera muy dura, la verdad, me parece a mí, muy compleja. Y para mí, conectando con un poco las anécdotas personales, yo soy papá de un niño de un año y un mes. Ah, bueno.
Todavía está en la ventana clave. Y estoy en esa ventana Andrés, clave. todavía se puede. Pero también todo eso que investigamos, he venido y he dicho, bueno, qué cosas poner en práctica. Y es un aprendizaje, porque más allá del conocimiento académico hay muchas cosas que uno no sabe. Pero entonces hay una cosa que también oyendo a Raquel en otro podcast conectó. Hace unos meses fui a llevar a Bernardo a una cita y fui solo. Y llegué a donde el doctor, era estos doctores que miran el tema si de la cabeza está Cabecita. simétrica y a veces les ponen un casco, ¿no? Y el doctor me dijo, bueno, pase, pero si quiere esperamos a que llegue su esposa. Y le dije, no, mi esposa no viene. Me dijo, pero su esposa no está en la jugada, ¿no? ¿Cómo así? Le dije, no, pues mi esposa está trabajando. ¿Pero cómo así? Sí. Y le dije, pues sí, ¿y dónde trabaja? Y le dije, no, ella trabaja en la casa, es freelance. Pero si ella tiene la flexibilidad, ¿por qué no viene? Entonces ahí está. Y usted mencionaba en ese podcast, Raquel, que pues cuando el niño o la niña ve que es la mamá la que lo lleva a la cita, que lo es tú, Claro. que empieza a generar en esos periodos que son formativos sobre lo que son las normas, lo que son las normas de género, lo que hace un hombre, lo que hace una mujer, ¿cierto? Y entonces ahí está. Hay muchos escenarios que a veces pueden Sí. parecer muy... No, la unión de Sí. todos esos ejemplos vale mucho más que cualquier Y discurso. se empieza a agrupar y se empieza a agrupar. Entonces hay algo que, de nuevo, en la película hay muchos ejemplos de estas mujeres y la historia de Mildred, por eso a mí me conecta mucho porque es, en cierta forma, también la historia de mi mamá. De cómo en un momento que tenemos mi papá enfermó y mi mamá empieza a trabajar 2 trabajos y empieza a trabajar el fin de semana para sacarnos adelante y para que yo esté acá. Pero también cómo podemos romantizar eso. Y como entonces decimos, no, es que las mamás son súper mamás y lo romantizamos y es que ella puede ir a trabajar y ella puede estar ahí y puede amamantar y puede llevarlo a las citas, pero ¿y cómo? ¿Y qué costo? La mamá luchona. ¿Y cómo serían las cosas distintas si podemos empezar a cambiar estas normas y cómo podemos empezar a cambiar esto desde la primera infancia? Pero requiere un poco darnos cuenta y creo que la película lo que nos muestra también es lo visibiliza y nos ayuda a darnos cuenta y creo que para los hombres ojalá nos ayude a darnos cuenta de cómo está de desigualdad, de desequilibrada la balanza. Ahí me dicen cosas como, pero es que las mujeres son las que tienen esa ventaja comparativa. Son las que amamantan, son las que el oído se les vuelve más agudo cuando les nace un hijo, entonces uno los escucha llorar y supuestamente el esposo no. Entonces hay todo tipo de mitos urbanos también de Sí. por qué esto biológicamente debería ser así. Posiblemente biológicamente estamos construidos Sí, somos diferente, diferentes, sí. pero en un contexto socioeconómico ya tan distinto, en donde la mujer trabaja, en donde la mujer quiere lograr muchas cosas, ese cierre de brechas no ocurre fácilmente, no ocurre fácilmente. Dentro de este contexto yo aún veo, primero, muchas mujeres que la tienen muy duro. Yo siento que los hijos míos me exigen más a mí que al papá. Ujú. Y siento, por ejemplo, ese espacio tan genial que existe en la vida que se llama el chat de papás. Bueno, el que no haya sido expuesto a eso Yo estoy esperando Se que está- a mí no me toque. no, Yo siento, no sabe lo que se está... Que también es siento comúnmente mucho llamado, la noche. pero con muchas veces llamado el de mamás. Aunque haya- Claro, claro. Aunque haya papás ahí metidos, con muchas veces se conoce como el de mamás. Y ahí hay mucho hate contra las mamás trabajadoras. Entonces es un gran reto en los pequeños detalles y en los grandes logros que quisiéramos tener las mujeres. Sin duda. Sí. Y lo que dijo Andrés, de que a mí esa frase, pues, de la abuela Daniela y Angie, pues, Mm. uno no puede ser indiferente cuando esta señora de repente hace esa frase, ¿no? Es como lo que dice Andrés. O sea, lo primero es darnos cuenta y creo que la película hace una muy buena tarea de hacernos dar cuenta. Y ella es abuela, pero ella cuida a Daniela y a Angie. Y ella está al frente de su finca Mm. durante mucho tiempo, porque cuenta además que el esposo pues solo viviera como para estar tomando trago con los amigos, que llevaba muy poca, Tal cual. no quiero hacer spoilers, pero llevaba muy poco a la casa, pero entonces la alimentación de solo llevaba papa. Y es ella incluso muchos años después arrodillada, ordeñando la vaca, liderando las cosas y empujando. Entonces, sí, creo que conecta con todas las historias. Y de nuevo lo bonito es que
como mencioné antes, independientemente de donde estemos, conecta con muchas historias. Con todas estas desigualdades y con todas las historias que venimos y sobre todo las historias de las mujeres en las familias. Ya como para ir cerrando, porque nos acercamos como al cierre, ¿ustedes qué le dirían de por qué deben ver los colombianos esta película? ¿Por qué deben generar una conversación cuando se acabe? ¿Y qué tipo de conversación deberían tener? Andrés, a mí me parece que el juego de la vida es una experiencia muy conmovedora. Ya por eso me parece importante. Creo que entender, ponerse en los zapatos del otro, ver las dificultades de tantos colombianos y colombianas que se resisten a perder y que hacen todo lo posible en su vida para ganar, a pesar de la mano que les salió, como decías tú, Leopoldo, es una experiencia que vale la pena. Es una experiencia de optimismo, de fe, y es un espacio para tratar de entender el país que habitamos, que es como comencé en la primera pregunta que me hizo Leopoldo. Yo creo que en este país es posible reconstruir el contrato social de cara a una sociedad más equitativa, pero todos tenemos que entender qué es lo que está mal. Todos tenemos que ver por qué este es un país distinto, y muchos no nos hemos dado cuenta. eh, y esas conversaciones de desigualdad, de pobreza, de tantos retos, eso de la lotería de la cuna, que si uno nació aquí o allá, tiene una vida distinta, no por su esfuerzo, no por su capacidad, sino simplemente por la cuna que tuvo, es una historia difícil. Es algo en lo que tenemos que trabajar juntos, todos, todas en Colombia, porque realmente tengo fe. Eso es lo que me deja la película a mí. Yo tengo fe porque el colombiano es muy resiliente, muy recursivo también. O sea, creo que esto se puede, si el país lograra ponerse de acuerdo. Yo hablo mucho del acuerdo nacional también, de cómo hacemos para soñar una Colombia en los próximos 50 años, cómo tendríamos que ser, a qué le invertimos, a qué le apostamos y cómo juntos tratamos de sobrepasar esa barrera de la desigualdad que nos ha matado, pues, desde que somos república. Ujú. Entonces creo que es un ejercicio muy bonito de ciudadanía, de comprensión de los unos de los otros, y que esa comprensión de los unos de los otros es indispensable para que este país pueda moverse hacia el futuro. Y en un escenario de nuevo de tanta polarización, de tanto conflicto en redes, proyectos políticos que están intentando pensar que el futuro del país es un juego de suma cero, que si gana uno quiere decir que el otro pierde, que si gana el otro quiere decir que el otro pierde. Creo que poderse conectar con esas historias, poderse ver reflejado en esas historias, ya sea lo que tuvo uno o las historias de las familias. Usted cuenta la historia de su familia en un artículo que compartió Lucas Ospina, habla de los estudiantes, de sus percepciones, y hablan mucho de sus familias, de sus abuelos, de sus abuelas. Yo pensé en la familia de mi papá, que viene del área cercana a Simijaca, vienen del área de Ubaté y de Susa. Todas esas trayectorias de vida, y son las historias del país, y son historias que son comunes. ¿Y por qué ahora todas esas diferencias, todo ese odio, toda esa estigmatización? Comparto con Raquel que esto es una experiencia muy conmovedora, porque nos permite vernos que todos somos y todas somos acá parte de este mismo país, y ojalá pudiéramos pensar que más allá de las diferencias pudiéramos trabajar a un proyecto conjunto y futuro, porque acá ganamos y ganan todas. Gana el país, pero gana las comunidades, pero ganan las familias y ganan los niños y las niñas. Entonces es muy conmovedor. Yo lo he visto 5 veces y todas las veces termino con lágrimas en los ojos, porque conmueve mucho y se conecta uno con todas sus historias. Usted me preguntaba cuál es su personaje favorito. Creo que todas, Sí. todas las historias son favoritas, todas. Y sí creo que en este momento de tanta polarización es como un baño de realidad para darnos cuenta que más allá de todo ese ruido que hay por fuera, podemos pensar en conectarnos con personas de distintas orillas, que nacieron y crecieron en distintos contextos. Es conmovedora, es entretenida, Mm. y se ve uno reflejado ahí a través de muchas cosas que pasan en la película, en el juego de la vida. Espero que nos acompañen en la película que pronto se lanza, ¿no, Andrés?
7 de mayo. Yo tengo algunos invitados que les dije, ya no los voy a invitar porque es que me mojan las crispetas con la lloradera todas las veces, la ven 3, 4, 5 veces y siguen llorando como acá mi colega. El decano, Por eso, tengo un o Nano decano, Zuleta, tengo un que es... decano que le dije, ya, por favor, no vayas a ir al... A la premier, porque ya... Sí. O si vas, ya date tus Kleenexitos, por favor, porque es una experiencia realmente muy emotiva, comenzando por la historia de Andrés y luego las de todas las familias que acompañamos en estos 14 años. Entonces, invitadísimos a todos. Genial. Y que muchas veces, perdón, o sea, pasamos por la vida y ni nos conectamos. No sé, yo lo conocí a usted hace mucho tiempo. Y pasábamos, sí, el trabajo y esto, y después como, oye, hay unas historias ahí que son, de hecho, muy comunes. Y cómo se conecta, y cómo empezamos a ver una humanidad más allá de unas interacciones a veces de corredor y más superficiales, y eso está en todo. Si nos montamos un Transmilenio, si estamos en la ciclovía, si vamos a una sala de cine, ahí está, y hay muchísima conexión que desafortunadamente hemos ido perdiendo y que deberíamos recuperar. Dicen que cuando nos contamos nos conocemos, y si nos conocemos confiamos. Y si confiamos, pues Sí. todo cambia. Todo cambia. Y cambiar me parece muy bien como tú lo pones, Raquel, de que es un ejercicio de ciudadanía en el sentido de ese principio que yo decía me preocupaba tanto, y es no partir del supuesto que todos merecen nuestra igual consideración y respeto. Como que uno sale de esta película entendiendo que estas historias tan especiales no son extraordinarias, sino que son de todos los días, y que lo principal que tenemos que hacer para construir colectivamente, como ustedes dicen, es más bien presumir ese profundo respeto hacia la persona que tengamos enfrente, que seguramente tiene historias parecidas a estas. No sé si, para cerrar, hay una situación particular que tenemos acá, y es que Andrés es nuestro anfitrión, pero también es director, guionista y en cierto sentido protagonista de la película. No sé si alguno de ustedes, Raquel o Andrés, tengan alguna pregunta que como espectadores le quisieran hacer a ese director y protagonista de la película. Andrés, tú me has contado muchas historias de tu niñez y de tu padre, de tu madre, pero quería recordar, tú contaste una historia de un episodio como de violencia, de un robo cerca de tu colegio, La escuela. en la escuela. La escuela, Sí. sí. Que quería que contaras eso porque tú pasaste por muchas situaciones difíciles también en tu niñez, a pesar de que tus 0 a 6 fueron muy buenos. O si prefieres contar un poquito sobre algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y es la movilidad geográfica. Es una de las estrategias que vemos en las historias de estas familias como salida de la pobreza. Y tú cuentas con relación a eso cuando ya estabas estudiando en Bogotá, que la necesidad de encajarte hacía ser otra persona. Eso a mí me llamó mucho la atención. Quería que nos contaras quizás un poquito sobre eso, porque es algo que pasa. La movilidad geográfica es un gran transformador, pero transformador también no solo en las condiciones socioeconómicas, sino en el ser. La identidad. Y eso me llamó mucho la atención. Creo que vale la pena que lo contemos. Empiezo con la de la escuela, esa es rápida. En marzo del 87, tal vez algo así, un grupo guerrillero se robó la caja agraria que quedaba en Tenjo. La guerrilla huye, y cuando huye el ejército, creo que fue la policía, realmente pues fue una masacre fuerte, y la guerrilla no encontró dónde ir y se metió a mi escuela. Y cuando se metió a mi escuela, yo estaba jugando fútbol y salimos corriendo porque nos avisaron como, ojo, que viene la guerrilla, bla, bla, y empezaron a sonar balas. Y yo, la verdad, yo estaba súper tranquilo. Yo como que no sufrí. Si yo digo que esto me traumó, no, yo como que no entendía lo que estaba pasando. Terminamos en un salón debajo de los pupitres y sonaba bala por allá afuera. Mi hermana estudiaba conmigo, yo tenía 7 años y mi hermana tenía 4. Y yo lo único que pensaba era, ¿dónde estará mi hermana? Y de pronto llegaron con mi hermana llorando, una policía llegó y dijo, ella solo estaba preocupada dónde estaba su hermano. Entonces ella llegó y me la puso al lado y yo le decía, chito, hay que quedarse callado. Es lo único que me acuerdo. Después de eso el ejército o la policía nos lleva hasta la casa. Mi mamá no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y ese día cogieron, la policía hizo algo que se volvió muy famoso en el mundo, lo pueden encontrar en Google seguramente porque fue una polémica, y es que la policía cogió a los guerrilleros, los metió en unos ganchos y los colgó en helicópteros. Y esto fue una cosa
que salió de Derechos Humanos a hablar. Esto fue noticia, digamos, nacional. Yo estaba en esa escuela y eso me marcó mucho porque cuando empezamos a hacer la película, una de las decisiones que tomamos fue no meter el conflicto armado en la película porque no se cruzaba. Entonces esta escena fue muy discutida si la dejábamos o no. Pero yo decía, hacer una película colombiana sobre esto y ni siquiera mencionar el conflicto también me parece tratar de meter la basura debajo del tapete. Entonces terminamos dejándola y eso fue lo que viví, digamos, en la realidad. Después de eso, mi mamá, a mí me empezó a dar fue miedo ir a estudiar. Porque nosotros caminábamos una trocha 40 minutos, mi hermana y yo solos. Yo tenía 7 años y mi hermana 4. Entonces no era tan divertido. Entonces eso sí me empezó a dar como miedo. Pero mi papá decía, ya pasó, tranquilo. Y mi papá me obligó a seguir estudiando. Con el tiempo fue que solo duré 6 meses más en esa escuela y mi papá me cambió a una más cerquita. La más cerquita era más mala. Entonces eso no fue divertido. Pero eso es como lo que recuerdo. Y lo otro que me preguntaste, que fue lo de movernos. Ese cambio de escuela, yo estudié en 7 colegios. O sea, mi bachillerato fueron 7. Mi papá era camionero y eso fue muy bueno para nosotros, yo creo. Entonces nos dio una visión de que si algo salía mal había que moverse porque mi papá conocía muchos lugares y en muchos lugares la vida era distinta. Él decía, si esto aquí está mal, nos vamos. Entonces fuimos un poco nómadas. Mi papá ha seguido viviendo por todo lado. Mi hermana es Amaria. O sea, todos somos como distintos. Mi mamá es de Medellín. Entonces nos acostumbramos mucho a movernos y era muy loco, pero el que más se adaptaba fácil a todo lado era yo. Pero mi mamá me la montaba porque yo cambiaba de acento rapidísimo, porque yo desde chiquitico aprendí que como que la gente como que no le gustaba la diferencia. Entonces si uno llegaba a un lugar era diferente, como que Había que adaptarse. no encajaba fácil. Entonces yo trataba de adaptarme muy rápido. Y le contaba a Leopoldo en una charla previa que es muy chistoso porque cuando llegué como al mundo de Bogotá y de la ciudad dije, uy, aquí sí va a estar más difícil que nunca. Y aquí me adapté fácil. Y yo eso no lo vine a entender hasta después de mucho tiempo y un día me lo hizo súper obvio y fácil Juan Camilo Cárdenas. Y me dijo, pues porque usted es blanco y de ojos claros, en la ciudad pegaba fácil. Y usted cambia de acento y ya. Dijo, pero una persona de otro color de piel quizás trata aquí de cambiar de acento y no pega. Dijo, en el campo le dio al lado más duro. El hijo de Mildred pasa de su acento santanderiano fuerte a llegar a hablar de parce. Claro, en Bogotá de huevón. Y él menciona, de hecho, es que cuando pensaban que yo era venezolano y me empezaron a discriminar, entonces, como rápidamente hay una literatura en migración sobre la asimilación y cómo usted empieza a abandonar su identidad para encajar. Pero lo que implica es en términos de identidades, de lo que usted es. Y sabe que era muy importante ciertos símbolos. O sea, como que eso de cambiar, de dejar la identidad, como uno dejar de hablar como hablaba antes, de todas formas sí genera unas cosas internas y es como que mantengo de lo que yo tenía. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en el Ministerio de Educación con la ministra Cecilia María Vélez y yo me negué todo el tiempo que trabajé en el ministerio a ponerme una corbata. Y era porque era mi símbolo de algo tengo que mantener de mi vida. Y es mi papá, nunca se puso una corbata. Yo no me voy a poner una corbata por nada del mundo. Ya hoy en día no tengo problema con eso, pero al principio sí porque lo veía como un símbolo. Yo empezaba a entender que los amigos míos que hacían esta movilidad se empiezan a tatuar. Y es como una forma de decir algo, no lo sé, no soy psicólogo, pero sé que sí se notaba en ciertas cosas. Angie, por ejemplo, y yo lo dejé ver mucho en la película, empieza a pintarse el pelo de colores distintos porque es como tratar de mantener algo de lo que es ella, así no se pintara el pelo antes, ¿sí? Eso es... Sí. Y sobre Donnie hablábamos con Andrés en otra conversación que Donnie es muy, pues un berraco y es capaz de hacer esta transición y de repente pasa de ser un joven con acento santanderiano, acento totalmente paisa, pero también está ese pedazo que acaba de decir Andrés, que es como hay una sensación para él de que él solo logra volver a ser él en un momento en que vuelve a Gramalote y dice, aquí yo soy yo. Hay un pedacito mío que el esfuerzo de encajar me hizo dejarlo de lado. Y está la escena de él caminando con sus 2 amigos en Bermudas y yendo al paseo en la quebrada y recordándose y esa sensación de vacío, de migrar para la migración como una oportunidad, pero también que implica en ese vacío de las conexiones y... Y él cambia también su forma de vestir y todo, y ahora es completamente rapero, ¿no? Entonces ahora tiene esa pinta y mira mal en las fotos y es muy chistoso porque además si hay alguien amable y risueño todo el tiempo es Donnie. Entonces yo le mamaba, yo le decía, pero no me haga esa cara de las fotos que no son fotos de rap y él, no, toca, porque si no, en el mundo del rap no encaja, sí mira bien. Claro. Y eso me parece muy particular. Ayer conversamos con Donnie de eso precisamente, de cómo moverse y adaptarse le hace cambiar. Y él decía que él no sabía de dónde era realmente, porque en Medellín decía, pues yo no soy de Medellín, voy a Gramalote y no soy de Gramalote porque Gramalote no existe. Entonces
uno termina no siendo de ningún lado. Eso es... Sin duda. Bueno, pues esta conversación creo que ha sido muy enriquecedora para nosotros y yo sospecho que al que no haya visto la película le va a incrementar el deseo de verla y deben hacerlo. Es un consejo que parece reiterado, deben llevar Kleenex y deben reservar un poco de tiempo posterior a la película para poder conversar sobre ella con quienes hayan venido a verla. Gracias Raquel, gracias Andrés por habernos acompañado hoy. Gracias A a ti, ustedes. Leopoldo y Andrés. Gracias a Gracias, todos. Andrés.